Es un aterrizaje más, Damas y caballeros, estamos llegando a Dallas. ¿Listo? pero se convierte en una lucha contra la muerte. Perderás potencia. ¡Cuidado! Un avión de pasajeros cae misteriosamente del cielo y se dirige hacia una muy concurrida autopista. ¡Súbelo! ¡Súbelo más! Delta, dé la vuelta. ¡Dios! Se estrellarán. Una fuerza misteriosa derriba un avión causando la muerte de 137 personas. Y en los restos se encuentra la única pista que puede evitar que suceda otra vez. Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. El asesino invisible. Es 2 de agosto de 1985 en Dallas, Texas. Es un día muy caluroso, incluso para el estado de Texas. Nos vemos mañana. Las temperaturas alcanzan los 38 grados centígrados. Está por llover. Debería refrescar un poco. A última hora de la tarde, William Maybury sale del trabajo y se dirige a casa. El calor y la humedad están afectando el tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, también conocido como DFW. Este aeropuerto es el más grande del mundo, casi del mismo tamaño que Manhattan, y también es uno de los más concurridos. El calor ha provocado algunas tormentas eléctricas por la tarde en el aeropuerto, y debido a esto se generaron retrasos para despegar. American 631, despegue autorizado. Gene Skipward es el controlador de tráfico aéreo que está en la torre hoy. Lleva trabajando allí 14 años. Con él está el controlador Mike Porter. Gene no pidió ayuda para nada y todo parecía normal, salvo el hecho de que empezábamos a estar ocupados y los aviones se acumulaban. Uno de los muchos aviones que se dirigen a la torre de Skipward es el vuelo 191 de Delta Airlines. Hay probabilidades de lluvias. Visibilidad 10, 38 grados centígrados. 38. Así es, señor. El capitán Ed Connors y el primer oficial Rudy Price son dos de los pilotos más experimentados de Delta Airlines. El segundo oficial Nick Nasick es el otro miembro de la tripulación de hoy. Ellos están volando un L-1011 TriStar de 6 años, el cual es considerado uno de los aviones más seguros que existen. Hay 152 pasajeros y 11 miembros de la tripulación a bordo, y tienen programado aterrizar en Dallas un poco antes de las 6 de la tarde. Buenas tardes. Les habla su capitán. Espero que estén disfrutando su vuelo. El tráfico está congestionado en Dallas. Estaremos llegando con unos 10 a 15 minutos de retraso. Díganos si podemos hacer algo para que su vuelo sea mejor. El retraso le molesta a Chris Mayer. Viaja mucho por negocios y desea llegar a casa con su familia para pasar el fin de semana. Había estado 2 semanas en Florida. Era viernes por la tarde y debía regresar a casa en el vuelo 191. Uno de los ejecutivos más conocidos de IBM también está en el vuelo. Don Estrid lideró el desarrollo del IBM PC. Él y su esposa están viajando a Dallas para visitar a su familia. ...963, vire a la derecha hacia 620. En el trayecto de Florida a Texas, el vuelo 191 estará en comunicación con varios controladores. Deberán pasar por la montaña.
Todos los aviones son guiados en su trayectoria de vuelo por varios centros regionales de control de tráfico aéreo. Ellos son quienes dirigen su velocidad y altitud. 191, manténganse a 10.000. Únase al radial 010 de la cordillera azul y entre. Pueden pasar por allí. El capitán Connors tiene algunas dudas sobre la ruta que le han asignado. Él ve una célula tormentosa en esa trayectoria y no quiere volar a través de ella. Veo una célula rumbo a 255. Es grande, así que preferiría no pasar por ahí. Preferiría no pasar por ahí. Pasaron 60 aviones y mide de 15 a 20 kilómetros. A todos les fue bien, no hubo problemas. Hay una célula rumbo a 240. Podrán pasarla por el radial 010. 010 entendido. Iremos por ahí. El capitán Connors consigue lo que quería. Tiene permiso para volar rodeando la tormenta. Cuando la hayan pasado, se alinearán para aterrizar en la pista 17 izquierda. Qué bueno que no pasaremos por allí. Hay mucho movimiento los viernes por la tarde en los aeropuertos, y la lluvia de esta tarde hace que este viernes sea aún más ajetreado. 239, baje a 61896. La prioridad principal del controlador en turno es siempre mantener una distancia segura entre los aviones que llegan. Tienen que estar al menos a 4,5 kilómetros entre sí. Lo que esa distancia permite es que la violenta turbulencia detrás de un avión se disipe por completo en el aire antes de que el próximo avión toque tierra. Ahora mismo Connors y Price se están acercando demasiado a un Learjet de negocios que está justo delante de ellos. Delta 191, gire a la izquierda 10 grados y baje la velocidad a 180. Para poner distancia entre los aviones, el controlador le pide a la tripulación del Delta que reduzca la velocidad a 180 nudos. Delta 191. Que son 330 kilómetros por hora. Entendido. Flaps a 10 grados. Esta es la radio Dallas. Conduzcan con cuidado que llueve. William Maybury se dirige a casa por la autopista 114 y pronto pasará por el DFW. El vuelo 191 está a 50 kilómetros de la pista de aterrizaje. Damas y caballeros, estamos llegando al DFW. Por favor, pongan sus asientos en posición vertical y abrochen el cinturón. La tripulación inicia su descenso hacia la zona del DFW. Atención, hay una pequeña Tormenta al norte. Connors cambia las frecuencias de radio y contacta con el controlador de tráfico aéreo del DFW para recibir las instrucciones de aproximación. Mientras los pasajeros y la tripulación del vuelo 191 se preparan para aterrizar, una fuerza mortal se interpone en su camino. Las decisiones críticas y la falta de información conspiran en su contra. Pronto la tripulación se verá involucrada en una lucha de 47 segundos y se convertirá en uno de los momentos más trascendentales en la historia de la aviación moderna. El 2 de agosto de 1985, la tripulación del vuelo 191 de Delta Airlines ha estado bordeando una línea de fuertes tormentas entre Florida y su destino, Texas. A 30 kilómetros del aeropuerto de Dallas-Fort Worth, el primer oficial Rudy Price nota que hay lluvia adelante. El avión se va a lavar. ¿Qué dices? Que el avión se va a lavar. El clima se ponía peor a medida que nos acercábamos. Nos estábamos adentrando a la tormenta en vez de rodearla. Los pilotos nunca mencionaron el mal tiempo. El vuelo 191 sigue acercándose al Learjet que se encuentra delante de él. Price y Connors necesitan reducir más la velocidad para mantener distancia con el otro avión. Delta 191, reduzca velocidad a 150. Entendido.
A 9 kilómetros de la pista 17 izquierda, el Delta 191 es transferido a otro controlador. Gene Skipward es quien nos guiará en la aproximación y aterrizaje. Hay ráfagas de viento. Aquí Delta 191. Llueve, pero estamos bien. Delta 191. Skipward le informa a la tripulación que se espera viento cruzado manejable de hasta 15 nudos. Hay vientos de 090 a 5 y ráfagas de hasta 15. Gracias. El primer oficial Price se encarga de los controles para el aterrizaje. Los pilotos y copilotos suelen alternar las tareas de vuelo. Mientras el vuelo 191 se acerca a la pista, William Maybury está al norte del aeropuerto. Está atrapado en la misma tormenta que Price y Connors están comenzando a atravesar. Verificación. Tren de aterrizaje. Abajo 3 verdes. Flaps y slats. 3333, luz verde. De repente la tripulación nota que volarán hacia algo más que un poco de lluvia. Hay rayos por allí. ¿Qué dices? Que hay rayos. ¿Dónde? Delante nuestro. 300 metros. Yo avisaré. De acuerdo. No recibimos advertencia del clima de los pilotos, así que estábamos confiados. Ellos deben informarnos y lo hacen si hay turbulencia, si tienen algún tipo de problema o si notan algo anormal. El Learjet delante del vuelo 191 aterriza sin problemas. Connors y Price están ahora a menos de un minuto detrás. Pero sin previo aviso, la intensidad de la tormenta aumenta. El L1011 está siendo azotado por una lluvia torrencial. Sabía que estábamos por aterrizar, pero sentimos un impulso, como si aceleraran. La velocidad aérea del avión está aumentando sin ninguna razón aparente. Verifica la velocidad. Price retrae los aceleradores para disminuir la velocidad y mantenerla en los 150 nudos solicitados. El avión está a solo 180 metros del suelo. Perderás potencia. Cuidado. Y el avión cae en picada. Es como si una fuerza invisible lo empujara hacia el suelo. Súbelo. Súbelo más. Más. Vamos. Vamos. La tripulación lleva los motores del avión a su máxima potencia, pero no logran aumentar la velocidad ni que ascienda. Ajusté mi cinturón lo más que pude y nadie hablaba, así que no se escuchaba nada. Se hizo un silencio absoluto. La crisis parece terminar tan repentinamente como había comenzado. El avión deja de caer y comienza a ganar la velocidad que Connors y Price tanto estaban buscando. Ya está. Pero antes de que la tripulación pueda relajarse, el avión vuelve a caer. Se balancea violentamente de un lado a otro. Y luego se inclina salvajemente hacia la derecha. Sabía que no deberíamos estar tan cerca del suelo. Agárralo fuerte. A unos 2 kilómetros de la pista de aterrizaje, el avión se estrella en un campo y se precipita hacia la autopista 114. Al tocar tierra, sentimos baches, como cuando pasas por las vías del tren con el auto. De alguna manera, la tripulación logra volver a levantar el avión. En ese momento, Gene Skipward alcanza a ver el Delta 191. Se estrellarán. Delta, dé la vuelta. Pero es demasiado tarde. El motor del avión choca contra el auto de William Maybury en la autopista 114. Por desgracia, él muere al instante. El avión impacta el suelo de nuevo al norte de la pista de aterrizaje. Está viajando a más de 350 kilómetros por hora.
Lo vi en el último segundo. Dio vueltas hasta chocar con el depósito y se produjo el fuego, pero no era una bola, sino un muro de fuego. No sé cuánto duró, pero parecieron 5 segundos como mucho. Todo se detuvo. La explosión resultante es tan poderosa que la sección trasera del avión sale despedida hacia atrás, lejos de la bola de fuego. Levanté la vista y no había nada, todo desapareció. Se veía el panorama exterior como si el avión se hubiera abierto. Sorprendentemente, la sección trasera con las últimas 10 filas de asientos está casi intacta. Había personas en el suelo, algunas con ropa, otras sin y otras quemadas. Fue algo que no se puede describir a menos que hayas estado allí viendo, y nunca podrás olvidarlo. ¡Ayuda! ¡Aquí! ¡Aguanta! ¡Ya viene la ayuda! Entonces la lluvia se detiene igual de repente que como había comenzado. Los bomberos llegaron en menos de un minuto al lugar del accidente. Cuando llegué a la escena, realmente creí que nadie sobrevivió al accidente porque estaba todo destrozado. Lo que más me preocupaba era la sección del ala, que es donde está el combustible, porque había mucho combustible esparcido y muchas llamas. La parte delantera del avión está prácticamente desintegrada. Debía ir allí. Yo era periodista de la revista Time y trabajaba con ellos a tiempo parcial. Llamé a la sede en Atlanta, que cubre esta región del país, y me dijeron que fuera. Los bomberos solo necesitan unos pocos minutos para poder controlar el violento incendio. Luego se enfocan en sacar a los sobrevivientes del avión. Cuando el fuego comenzó a disminuir, vi la sección de la cola donde esperábamos encontrar sobrevivientes. Vimos 2 mujeres que caminaban entre el humo. ¡Vamos! Señoras, despejen el área. Eso me sorprendió, pero así supe que había sobrevivientes. Solo 27 personas lograron sobrevivir al accidente. He visto personas morir porque fui médico en Vietnam, pero nunca civiles, ni en masa, y mucho menos de forma tan repentina. Fue una situación horrible. Podías ver, oler y sentir la muerte. Hicimos todo lo posible y nos alegra que hubiera sobrevivientes. Me habían asignado el asiento 15A, pero esa era la sección de no fumadores, y como yo fumaba, debía ir atrás. Eso me salvó la vida. El capitán Connors, como también el primer oficial Price y el segundo oficial Nassik murieron en el accidente. También murieron 5 miembros de la tripulación y 128 pasajeros. Don Estridge de IBM y su esposa se encuentran entre los fallecidos. Por 1 o 2 minutos hubo silencio en la torre, excepto por alguna transmisión. Nadie hacía ningún ruido, solo nos quedamos atónitos, deseando poder hacer algo para revertirlo.
Se trata de un accidente colosal. Investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte llegan al DFW decididos a encontrar la causa. Un investigador iría a la escena a buscar el registrador de datos de vuelo y la grabadora de voces de cabina, que son piezas clave de la investigación. Los investigadores comienzan a buscar pruebas de una falla mecánica. Examinan los restos en busca de indicios de que el avión no respondía a las órdenes del piloto. En un accidente durante la aproximación o el despegue es clave verificar la configuración del avión para asegurarse que no haya influido en el incidente, y aquí todo funcionaba normal. Los investigadores dejan de enfocarse en el avión. Ahora se fijan en el cielo. Tras un accidente en la aviación comercial, surgen teorías. Dos prevalecían esa noche. Primero, que un rayo golpeó el avión. Y segundo, que fue golpeado por un mini tornado. Hay rayos por allí. ¿Dónde? Delante nuestro. 15 testigos diferentes, entre los que se encuentran tripulantes, informan haber visto rayos cuando el vuelo 191 descendía a la pista. Los investigadores deben considerar la posibilidad de que el vuelo 191 fue alcanzado por un rayo. Siempre hay que investigar los rayos para determinar si es que pueden inutilizar alguna parte del avión. En 1963, un Boeing 707 fue golpeado por un rayo. El rayo encendió el combustible del tanque del avión. Y el avión se estrelló. Murieron 81 personas. Desde entonces ha habido unos cuantos accidentes similares. Algunas piezas clave de los restos del vuelo 191 se llevan al laboratorio de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte en Washington. Bud Leinor es el investigador encargado de examinar los restos, así como los datos en la grabadora de voces de la cabina del avión. A veces puede ser muy difícil determinar dónde pudo haber golpeado el rayo y encontrar por dónde salió. Hay rayos por allí. ¿Dónde? Delante nuestro. Si el avión fue alcanzado por un rayo, debería haber evidencia de ello. Un dispositivo llamado mecha descargadora de estática está unido al borde de salida de las alas del avión. Este artefacto redirige la electricidad estática hacia el exterior en lugar de hacia el avión, donde la carga podría causar un incendio. Si el avión fue alcanzado por un rayo, una de las piezas que resultaría visiblemente dañada sería la mecha descargadora de estática. No hay daños. Como descartaron la teoría del rayo, los investigadores buscan otra causa. Pronto descubrirían al culpable. De hecho, había sido grabado en la cinta. Un L-1011 de Delta Airlines se estrella tras entrar en una tormenta cerca de Dallas. Fallecen 137 personas. Los investigadores descartan los problemas mecánicos y los rayos como causas del accidente. No hay daños. Bud Leinor de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte centra su atención en el Learjet de negocios delante del Delta 191. Descubre que estaba a menos de un minuto por delante y que voló a través de la misma tormenta. Cuando estábamos a 5 millas del final de la pista, entramos en lo que parecía lluvia ligera, pero resultó ser la lluvia más intensa que jamás haya visto o sentido. A pesar de la lluvia, Rufus Lewis logró aterrizar su avión de manera segura en la pista 17 izquierda. Al salir de las nubes, el avión estaba alto y caliente, así que usamos
toda la pista del aeropuerto del DFW. Aterrizamos y pudimos frenar justo al final de la pista. Entonces, ¿por qué el L-1011, que es mucho más grande, no pudo aterrizar poco después? Delta 191, reduzca velocidad a 150. Para poner distancia entre el Delta 191 y el Learjet, el controlador le pidió varias veces a Price que redujera la velocidad del avión. Leinor calcula la velocidad del avión más grande. Iban a 150. Y descubre que estaban por aterrizar a 150 nudos. Delta 191, reduzca velocidad a 150. Los investigadores consideran la posibilidad de que el vuelo 191 volaba muy despacio para un aterrizaje seguro. Si no tienes mucha fuerza extra, no podrás hacer nada si te encuentras en problemas. Muchas veces, en condiciones desfavorables, los pilotos debían aumentar la velocidad 10 nudos. Las tripulaciones pueden no acatar la solicitud de velocidad del controlador si creen que es insegura. Price sí redujo la velocidad. Conocía el avión extremadamente bien. De hecho, él ayudó a reescribir el manual de operaciones del L-1011. Si el capitán consideraba que 150 nudos era lento, lo habría dicho y no hubiera volado a esa velocidad. Bud Leinor consulta al fabricante del avión y entrevista a otros pilotos del L-1011. Llega a la conclusión de que ni el controlador ni el primer oficial Price cometieron errores respecto a la velocidad. Delta 191, reduzca velocidad a 150. Este avión debería haber podido aterrizar a 150 nudos. Entendido. Bud Leinor aún no sabe qué es lo que causó el accidente del vuelo 191. Pero pronto encontrará las pistas que necesita en el registrador de datos del vuelo, el cual registra todos los ajustes que los pilotos hacen en los controles del avión. El dispositivo también registra elementos externos como la temperatura, la velocidad del viento, la altitud y la presión del aire. Lo que sea que Connors y Price estaban enfrentando probablemente dejó su rastro en el registrador de datos de vuelo. El registrador de datos nos dio parámetros que antes no teníamos, como la potencia del motor y la aceleración longitudinal, y esos datos nos permitieron hacer un análisis más profundo. El registrador de datos de vuelo del avión ha documentado un conjunto de ráfagas de viento. Es una ráfaga descendente. En cuestión de segundos el avión fue golpeado por fuertes vientos por el frente, después por arriba y luego por debajo. Ahí lo tienes. Para Bud Leinor aquella secuencia solo podía significar una cosa. Se había originado una microrráfaga. Una microrráfaga es una columna violenta de aire que desciende de una nube de tormenta. En 1985 John McCarthy era uno de los pocos que sabía tanto sobre los encuentros entre microrráfagas y aviones. Si abres el grifo del fregadero, el agua cae recto y salpica en todas direcciones. Una microrráfaga es algo más o menos como eso, pero resulta sumamente peligrosa si un avión la atraviesa mientras vuela a baja altitud. Primero el avión enfrenta un fuerte viento en contra que lo empuja hacia arriba. Luego una ráfaga descendente lo empuja hacia el suelo. Y finalmente el avión es golpeado por el peligroso viento de cola. Se pierde la sustentación, se produce un rápido descenso hacia el suelo y se puede estrellar el avión. Las alas de un avión necesitan un flujo constante de aire sobre ellas. Eso es lo que les da la sustentación. Pero al bloquear ese flujo, el viento de cola reduce la sustentación. No hay mejor fórmula para una microrráfaga que las condiciones meteorológicas en DFW el día del accidente. Había hecho mucho calor todo el día y el aire caliente se eleva. Cuando ese aire caliente se encuentra con el aire frío de las nubes de tormenta, se enfría al instante y regresa violentamente a la Tierra. Así se crea una microrráfaga. En clima, es pequeño comparado con una tormenta, una nevada o un huracán. Es como una aguja en un pajar. En su punto máximo, no mide más de 3 kilómetros de ancho y no dura más de 15 minutos.
El espacio y tiempo es bastante reducido, por lo que la probabilidad de encontrarse con uno es baja. Las probabilidades pueden ser escasas, pero hay aviones que atraviesan microrráfagas. En 1975, un vuelo de Eastern Airlines que aterrizaba en Nueva York se topó con una. El avión se estrelló contra el suelo y 113 personas murieron. Luego, en 1982, una microrráfaga mató a 153 personas que viajaban en un 727 de Pan Am que despegaba de Nueva Orleans. Claramente, las 136 personas que viajaban en el vuelo 191 se habían convertido en las últimas víctimas de una microrráfaga. Los investigadores encontraron al culpable. Increíble. Gracias al registrador de datos de vuelo del 191 pudieron hacer una descripción precisa de lo ocurrido. El asesino fue grabado en la cinta. Pero este artefacto no explica cómo una tripulación tan experimentada pudo ser víctima de este asesino. ¿Listo? Todos estaban capacitados. Bud Laynor compara las acciones del piloto con las de la microrráfaga. Verifica la velocidad. Y descubre los detalles de una intensa lucha a muerte. Una lucha que casi logran ganar los pilotos del Delta. Perderás potencia. Cuidado. Parecía entender lo que iba a pasar. Verifica la velocidad. El aumento en la velocidad hizo que el primer oficial Price reduzca la potencia de los motores. Potencia que necesitaría desesperadamente unos segundos después. Perderás potencia. Cuidado. Price y Connors entraron en la corriente descendente. Súbelo. Y estaban a menos de 250 metros del suelo. El capitán sabía las características de una microrráfaga porque estudió sobre ellas y la cortante del viento en su formación. No había mucho por hacer cuando Connors y Price se encontraron con el viento de cola de la microrráfaga. No tenían suficiente velocidad ni altitud para maniobrar. Si un piloto se encuentra con un fuerte viento de cola a 3000 metros, puede inclinar la nariz hacia abajo para ganar velocidad y generar sustentación. Es decir, que cambia altitud por velocidad aérea. Pero Price y Connors no podían hacer ese cambio. Estaban a solo 150 metros del suelo cuando el viento de cola los golpeó. La única forma de ganar velocidad era con los motores. ¡Súbelo! ¡Más! El avión se estabiliza. Sé que muchos pilotos dirán, lo logramos, la lluvia parará y ya vamos a aterrizar. Por un momento parece que lo consiguieron. La velocidad aérea aumenta y ya no están cayendo. Pero con el vuelo 191 a menos de 150 metros del suelo, esta microrráfaga les dio el golpe final. Un violento viento cruzado obliga al avión a inclinarse peligrosamente hacia la derecha. Agárralo fuerte. Al unirse con los otros vientos de la microrráfaga, la tripulación estaba indefensa. Toga. Es una maniobra. Para un piloto, esto significa motor aire. Es decir, hay que abandonar la aproximación. No vamos a aterrizar. Debemos hacer todo lo posible para sobrevivir a esta condición de viento. La habilidad y experiencia de los pilotos no fueron suficientes para esta microrráfaga. Era muy grande y sus vientos muy fuertes e impredecibles. La lucha duró solo 47 segundos en total. Los pilotos del Delta hicieron todo lo posible por salir, pero no funcionó. Los investigadores se quedaron con una pregunta desconcertante. ¿Por qué Connors decidió volar hacia la tormenta? Antes de 1985, los radares solo detectaban zonas de fuertes precipitaciones. No estaban diseñados para detectar microrráfagas, así que esos radares eran ineficaces a baja altitud para observar tales fenómenos. Las microrráfagas son invisibles, pero suelen surgir de las nubes de tormenta. Por eso los pilotos son entrenados para que eviten entrar en las tormentas si ven rayos. Es una célula muy grande. Prefiero no pasar por ahí. Prefiero no pasar. Podrán pasarla Por el radial 010.
Entendido. El capitán Connors no tomaba riesgos. Era un piloto muy cauteloso. Qué bueno que no pasaremos por allí. Es difícil. No hay que culparlos. Ellos deben evitar tormentas y probablemente las haya a diario en Dallas en verano. ¿Cuáles evitas? Es un problema complejo. Más temprano en el vuelo, Connors había rodeado el mal tiempo para evitarlo. Los investigadores solo pueden deducir que Connors subestimó la fuerza de la tormenta que había al pie de la pista 17 izquierda. Supongamos que estás por aterrizar en Dallas, Atlanta o Chicago. Puedes tener la impresión de que hay una tormenta eléctrica, pero si ves que otros aviones aterrizan sin problemas, crees que tú también la atravesarás rápido y que no pasará nada. Los aeropuertos como el DFW tienen sistemas avanzados para dar información meteorológica a los pilotos. Una tormenta al final de una pista de aterrizaje es una amenaza que esos sistemas fueron diseñados para identificar. Pero esta tormenta mortal logró burlarlos. Mientras el vuelo 191 se aproximaba al aeropuerto, el clima en DFW cambiaba muy rápidamente. Atención, hay una pequeña tormenta al norte. El capitán Connors escuchó esa parte del mensaje, pero luego cambió la frecuencia de su radio para recibir las instrucciones de aterrizaje. La tripulación del Delta nunca escuchó la última parte de ese mensaje sobre el clima. Hay una tormenta eléctrica al final. 2 minutos antes del accidente, se observó un muro de agua en el umbral de la pista. Siempre sostuve que esa información habría sido muy importante para la tripulación. Las lecturas del radar del día del accidente indican que la célula de tormenta por la que volaron Connors y Price surgió prácticamente de la nada en cuestión de minutos. Esto es 2 minutos antes. La lectura muestra el comienzo de una célula meteorológica al pie de la pista 17 izquierda. Mira. 3 minutos tras el accidente. Hay otra célula en el umbral de la pista de aterrizaje que no se veía antes. Esto explica por qué Rufus Lewis fue capaz de aterrizar su Learjet. La microrráfaga apenas comenzaba a formarse cuando él se aproximaba a la pista. Muchos piensan que los pilotos vieron la columna de aire e igual decidieron volar a través de ella, pero yo sostengo, y la evidencia me respalda, que eso no fue así. No reconocieron esta célula. Entraron en la tormenta debajo de la célula, pero no les preocupó porque solo llovía. Luego cayó un rayo y fue muy tarde. Es chica, tiene la longitud de una pista y no dura mucho. Sí, y puede generarse tan rápido que muchos accidentes ocurrieron porque nadie sabía que estaba ahí. La tormenta llegó al pie de la pista 17 izquierda prácticamente sin avisar. Pero una vez allí atrajo mucha atención. Los pilotos que estaban en tierra y los meteorólogos expertos vieron cómo la tormenta empeoraba. Pero era demasiado tarde para advertirle a la tripulación del vuelo 191. La tormenta apareció en la pantalla de radar del Centro de Control de Tráfico Aéreo de Fort Worth. Pero al momento del accidente, el meteorólogo de turno estaba en la cafetería en su descanso para comer. Si la tripulación hubiera sabido a lo que se enfrentaban, habrían abortado la aproximación. Los investigadores llegan a la conclusión de que el accidente del Delta se debió a la decisión del piloto de continuar su aproximación hacia la tormenta. Una decisión que se tomó porque a la tripulación nadie le advirtió sobre el peligro. En 1985 los aeropuertos contaban con sistemas básicos que podían detectar vientos peligrosos, pero no microrráfagas. Había sistemas cortantes de viento de bajo nivel que buscaban diferencias en la velocidad del viento del aeropuerto y alrededor. Por desgracia, estos sensores estaban muy separados y una microrráfaga podría crearse entre ellos y no detectarse a tiempo para advertir al piloto de la amenaza.
Pero ya se había creado un sistema para detectar microrráfagas y así evitar este problema. Se estaba poniendo a prueba en Denver y funcionaba muy bien. Descubrimos que el radar Doppler es muy efectivo para detectar microrráfagas. De hecho, puede detectar el 98% de estas. El radar convencional usa ondas de radio para medir la precipitación dentro de una tormenta. El Doppler también emite ondas de radio, pero este además puede calcular el movimiento del viento en una tormenta ya que mide la frecuencia de las ondas de retorno. Si miramos el radar Doppler, podemos ver una parte que se aleja del radar y otra que va hacia él. Y si es pequeña, entonces es una microrráfaga. Puede ser eso nada más. Tiene una firma inequívoca de una microrráfaga, es decir, que la detectamos. Como el radar Doppler podía detectar una microrráfaga, los controladores podían advertir a las tripulaciones sobre ella. La investigación en Denver dio como resultado un nuevo sistema importante en los aeropuertos, el radar meteorológico Doppler de terminal. Cuando el sistema detecta condiciones peligrosas, envía una advertencia a los controladores de tráfico aéreo. Y ellos alertan a los pilotos. Vuelo 236, alerta de microrráfaga, manténganse alerta. Luego del accidente del vuelo Delta 191, la Administración Federal de Aviación no tardó en instalar el radar meteorológico Doppler de terminal en aquellos aeropuertos de alto riesgo. El Dallas-Fort Worth fue uno de los primeros. Las cúpulas que contienen el radar especializado son ahora un equipamiento común en los principales aeropuertos del mundo. Pero el radar en la tierra no puede avisar a los pilotos lo bastante rápido. Un problema con los sistemas en tierra es que demoran en alertar a la tripulación. El sistema debe detectarlo en tierra, se comunica a control en la torre y luego se le transmite al piloto. Eso puede causar un retraso de 10 a 20 segundos que pueden ser críticos. Los aviones necesitan contar con detectores de microrráfagas a bordo. Un equipo de la NASA comenzó a desarrollar un sistema de ese tipo volando hacia las microrráfagas más peligrosas que encontraron. Aquí vamos. Al arriesgar sus propias vidas, finalmente salvarían a miles de personas. El vuelo 191 de la aerolínea Delta Airlines es el más reciente de una larga serie de accidentes atribuidos a una microrráfaga. Desde 1964, las microrráfagas han sido la causa de 26 accidentes, en los que murieron más de 500 personas. La gente está nerviosa. Los políticos exigen respuestas. Hay que detener al asesino. El número de víctimas aumentaba, pero este accidente hizo que el gobierno actuara. El accidente del Delta 191 demostró que los segundos cuentan cuando los aviones se encuentran con una microrráfaga. Perderás potencia. Cuidado. Se debe alertar antes. Súbelo. Eso podría salvar más vidas, en especial si se instala un detector de microrráfagas en el avión. Si les avisas con 10 a 20 segundos de ventaja, los pilotos aceleran, ganan velocidad, altitud y energía, es como una cadena. Y cuando lleguen a la microrráfaga, pueden sobrevivir. Los expertos en aviación debían hallar cómo darle a los pilotos esos 20 segundos cruciales. Para desarrollar esa tecnología, iniciarían un proyecto de investigación sin precedentes y de alto riesgo. Volaron un 737 hacia las microrráfagas más peligrosas que pudieron encontrar. Hicimos un análisis de todos los posibles riesgos. La primera reacción fue preguntarnos si queríamos volar a través de una microrráfaga con un avión. En el verano de 1991, la NASA realizó modificaciones a un Boeing 737 y se fue en busca de este fenómeno. La idea era encontrar tecnología a bordo que pudiera advertir a los pilotos de una microrráfaga en su trayectoria.
La solución de a bordo le permite al piloto ver todo lo que está frente a la aeronave sin retrasos en la alerta. Velocidad en tierra 234. Los investigadores de la NASA probaban 3 sistemas diferentes para detectar microrráfagas. Había un radar Doppler modificado situado en la nariz del 737. Había un radar láser bajo el compartimiento para la carga delantero. Y un dispositivo infrarrojo en el lateral para medir cambios en la temperatura del aire. Todos esos sistemas estaban conectados a las computadoras en la cabina del avión. Desde el suelo, un observador buscaría una microrráfaga y dirigiría el avión en su dirección. Control 515. Despegamos. Entendido. Pueden despegar. Alcance. 4-5 millas, velocidad en tierra 240. Sigue derecho. Desvíense 10 grados a la izquierda. Al detectar una microrráfaga debes saber cómo llegar, la altitud, velocidad y posición correcta y cuándo recolectar datos. Así que todos estaban muy ocupados. Era emocionante porque queríamos encontrarlas y entrar. Con cada microrráfaga, los 3 sistemas de detección a bordo se ponían a prueba. Los investigadores en el avión podían ver al instante qué instrumento funcionaba mejor a la hora de captar la microrráfaga que se avecinaba. Detrás de la cabina de vuelo, teníamos varios equipos para que los ingenieros de radar, láser y grabación de datos verificaran que cada sistema funcionaba bien. Velocidad en tierra 234. Microrráfaga a 1 grado a la izquierda. Vamos. Ve derecho. Sí, comenzamos así. Teníamos el radar terrestre diciéndonos a qué nos enfrentaríamos, así que fuimos a las microrráfagas débiles, ganamos experiencia y probamos otras más fuertes. Veíamos la lluvia caer y sentíamos una sensación de hundimiento, como cuando un ascensor empieza a bajar. ¿Qué ven? Cualquier temor que la tripulación pudo haber tenido fue sustituido por la alegría de detectar las ráfagas. Ahí está. Ahora, velocidad en tierra 242. No hay viento. Atención al viento de cola. Perdimos altitud. El viento se fue por la cola a 10 nudos. Por una ráfaga descendente en el centro perdimos 30 metros. Nuestro rendimiento también bajó. Estábamos a 850 y ahora en 230 metros. Los investigadores de Langley volaron en docenas de microrráfagas a lo largo de todo su estudio. El proyecto demostró que el radar Doppler era el único sistema que podía advertir a los pilotos de manera consistente y con anticipación sobre la presencia de microrráfagas. Descubrimos que pueden detectar varios tipos de microrráfagas. Hay rayos por allí. Si la tripulación del Delta 191 hubiera tenido un sistema de alerta de microrráfagas, podrían haber aumentado la potencia de sus motores y elevado el avión para evitar el fenómeno. Eso podría haberles dado la velocidad y la altitud que les faltó cuando empezaron su lucha intensa contra la tormenta. Las pruebas de vuelo en Langley consiguieron controlar la amenaza de las microrráfagas. Tras las pruebas de la NASA, la Administración Federal de Aviación autorizó un sistema de alerta basado en el Doppler para aviones. Hoy en día, el innovador radar Doppler es un elemento habitual presente en los vuelos comerciales de todo el mundo. Lo bueno de esta situación es que ahora hay más avances, como los radares, los sistemas terrestres y aéreos y la formación de pilotos. Ahora los accidentes por microrráfagas son cosa del pasado. Si hay un accidente que nos hizo reflexionar y mejorar la seguridad, fue el trágico vuelo 191. Los cambios que se produjeron luego del accidente del Delta 191 han salvado innumerables vidas. El capitán Connors y el primer oficial Price perdieron la batalla contra la microrráfaga. Pero gracias a su ardua lucha consiguieron revelar la identidad de un asesino invisible y derrotarlo.
Un avión a reacción de lujo sufre una sacudida durante su primer vuelo. Es una emergencia. ¿Se rompió un ala? El avión ha perdido una parte del ala. Sí, todos estábamos en un gran problema. La tripulación lucha por aterrizar el avión gravemente dañado. November 600, X-Ray, Lima, es una emergencia. Pero los problemas no terminan cuando aterrizan. La policía detiene e interroga a todos los miembros de la tripulación. De alguna manera, el incidente provocado por este pequeño avión se ha convertido en la peor crisis que se haya dado en toda la historia de la aviación brasileña. Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y se basa en informes oficiales, grabaciones de la cabina de vuelo y declaraciones de testigos. Golpe fantasma. Es el 29 de septiembre de 2006, en São José dos Campos, Brasil. 3, 2, 1. Se celebra un día muy importante en la sede de Embraer. La empresa brasileña de aviación acaba de vender un avión privado sin estrenar a Exceler, una empresa de vuelos charter de Estados Unidos. El precio de este avión asciende a los $25 millones. Era un avión hermoso, y Embraer organizó una pequeña ceremonia en el hangar antes de subirnos al avión. Además, el personal de Exceler estaba muy orgulloso. El Legacy es un avión regional a reacción que ha sido modificado. La cabina se ha rediseñado para mayor comodidad y tiene una capacidad para 13 personas. En sus primeros 4 años de servicio, Embraer ha fabricado aproximadamente 100 de estos elegantes aviones ejecutivos. Exceler usará el avión para transportar a sus clientes por todo el mundo. Pero antes de eso, la empresa tiene que llevar el avión a Estados Unidos. Joseph Lepore y Jean Paladino se encargarán de los controles en el vuelo inaugural del avión a reacción. Ambos pilotos han estado en Brasil un par de semanas para familiarizarse con el nuevo avión. Joe Sharkey trabaja como periodista en The New York Times y le han ofrecido un viaje a casa gratis. Se trataba de la entrega de un avión y me invitaron a viajar con ellos. El avión Legacy se dirige a Manaus, que está en el norte de Brasil, donde hará escala de camino a Nueva York. Media hora después del despegue, el Legacy sobrevuela el corazón de Brasil. La selva se extiende debajo del avión. La vista que se tiene desde la ventana es espectacular. Me sorprendí porque solo se veían las copas de los árboles en el horizonte. Solo recuerdo lo bonita que era la vista. A las 3:50 de la tarde, el avión Legacy se pone en contacto con los controladores del Centro de Control de Área de Brasilia, cuando está a casi 100 kilómetros de distancia. Brasilia, aquí November 600, X-Ray Lima, nivel de vuelo 370. Los controladores que se encuentran en esta sala gestionan el 75% del tráfico aéreo del país. El volumen de tráfico es mayor que en cualquier otro centro de control del país. Uno de los muchos aviones de los que se encargarán el día de hoy es el avión Legacy. Cada vuelo gestionado por el Centro de Control de Brasilia aparece en las pantallas de las computadoras como un pequeño círculo que se mueve en la dirección del avión. La computadora también muestra la altitud tanto real como prevista del avión. November 600, X-Ray Lima. Sí los vemos. Recibido. Paladino envía una señal al centro. Los controladores usan esta señal para confirmar que los datos en pantalla vienen del avión. Vigilancia por radar. Al cabo de una hora, el vuelo ha adoptado una rutina conocida. Todos estaban trabajando y era un momento de mucha calma y paz. Estaba transcribiendo las notas de una de las entrevistas de la gira de Embraer. Brasilia, November 600, X-Ray Lima. Pero en la cabina de vuelo, Paladino tiene problemas para volver a comunicarse con los controladores aéreos de Brasilia.
Brasilia, November 600 X-Ray Lima. No puede comunicarse con los controladores en la frecuencia que usó hace casi una hora. Así que intenta con otros canales. Brasilia, November 600 X-Ray Lima. Brasilia, November 600 X-Ray Lima. November 600 X-Ray Lima. Tras 2 intentos, Paladino logra comunicarse con el centro de control de área de Brasilia, pero esta vez con otro controlador que le da frecuencias de radio para futuros contactos. Contacto 123.32. Lo siento, no entendí bien. ¿Me repites la frecuencia para November 600 X-Ray Lima? El avión Legacy vuelve a perder el contacto por radio. Brasilia, November 600 X-Ray Lima. Mientras los pilotos intentan restablecer la comunicación con Brasilia, el avión continúa avanzando por el cielo. Faltan pocos minutos para las 5 de la tarde. De repente, se produjo el estallido más fuerte que había escuchado y sentí la sacudida en cada átomo de mi cuerpo. ¿Qué demonios es eso? Solo tenemos que pilotear el avión. Es una emergencia, no se levanten. Nadie está seguro de lo que ha pasado con el avión a reacción. Pero cuando Joe Sharkey mira por la ventana se queda atónito. El extremo del ala estaba cortado y parecía como si lo hubieran mordido. Sí, todos estábamos en un gran problema. El vicepresidente de Exceler, Ralph Micheli, se acerca a la ventana para poder observar el daño. Le pregunté a Ralph si era algo grave. Me miró y me dijo que sí lo era. Con más experiencia piloteando este tipo de avión, el copiloto Paladino toma el control del avión Olimpia. ¿Te parece bien si vuelo el avión? Estamos descendiendo. Sí, es todo tuyo. Todavía no se establece contacto con los controladores. November 600 X-Ray Lima. ¿Se rompió un ala? Sí. Maldición. Toda la punta del ala del avión Legacy se está desintegrando y provoca que el avión sea inestable y difícil de controlar. Todo está bien. A medida que el avión empieza a descender, a los pasajeros les preocupa que el daño del ala empeore. Nuestra principal preocupación era el ala, ya que había recibido tal golpe que era evidente que la integridad estructural estaba en peligro. El borde de ataque se separaba. Debido a los graves daños en el ala, los pilotos no pueden virar bruscamente. Demasiada tensión podría arrancar el ala del avión. Creíamos que íbamos a morir en ese momento. Pensé en mi esposa y se me ocurrió que podía escribirle una nota, y eso fue lo que hice. Saqué mi libreta de periodista y escribí una breve nota diciéndole que la amaba. Escribí lo que tenía en mente. El Amazonas es un mal lugar para aterrizar un avión, ya que es una selva densa que se pierde en el horizonte. Solo había árboles abajo, así que me pregunté dónde iba a aterrizar el avión. Han transcurrido apenas unas horas de su viaje inaugural y el avión está gravemente dañado y descendiendo. El vuelo de Paladino y Lepore no tardará en convertirse en objeto de análisis y debate en todo Brasil. El veredicto contra ambos pilotos será duro. Respondan November 600 X-Ray Lima. La tripulación del avión Legacy busca desesperadamente un lugar para aterrizar su avión averiado. El capitán Joseph Lepore encuentra una pequeña base militar en su carta. November 600 X-Ray Lima. Emergencia. Indique su emergencia. November 600 X-Ray Lima. Necesitamos aterrizar en 0 Bravo Charlie Charlie. ¿Es el aeropuerto? Afirmativo. ¿Qué longitud tiene la pista? 2600 metros. Espere. ¿Está bien? November 600 X-Ray Lima. Vamos a entrar. ¿Viste algo? Algo nos golpeó. Los 2600 metros son suficientes para aterrizar un Legacy, pero la tripulación no sabe cómo reaccionará el avión al tocar tierra. A casi 3 kilómetros había una zona marrón en medio del bosque, y Joe dijo que era un aeropuerto. Ya los vemos. Vamos a entrar. La tripulación tuvo suerte de encontrar un aeropuerto, pero su viaje aún no ha terminado. Ahora tiene que aterrizar el avión averiado de manera segura. Paladino y Lepore no pueden configurar el avión para un aterrizaje rutinario.
Aguanta. Debemos abrir los flaps a 9. 9. Extender los flaps aumenta el tamaño del ala. Un ala más grande genera más sustentación y permite reducir la velocidad para aterrizar. ¿Estás bien? Sí, todo bien. Con todos los daños que ha sufrido, la tripulación no quiere poner demasiada presión en el ala. Los pilotos no podrán extender los flaps hasta el final y tendrán que aterrizar más rápido de lo normal. Todos permanezcan en sus asientos. El aterrizaje en esas circunstancias es más rápido de lo normal. Podíamos sentir la velocidad a la que se movía realmente el avión, ya que descendía como si fuera una bala. Estábamos a la altura de los árboles. Era como ver una película con uno de esos fondos en movimiento. Solo quería que la pista de aterrizaje no se acabara. Paladino frena el avión con fuerza. Bien. Sigue así. Ya lo tienes. Aguanta. Finalmente el avión comienza a desacelerar. Buen trabajo. Dios. Y al fin, el avión se detuvo y se produjo ese hermoso silencio que se da cuando se apagan los motores. El avión ejecutivo voló durante más de 25 minutos con una parte del ala destrozada. La cola del avión también sufrió daños. De alguna manera, algo llegó a embestir al avión en lo alto de la selva tropical. Además, este día extraño toma un giro inesperado. Los soldados confiscan los pasaportes de todas las personas a bordo por haber aterrizado en una base militar. En ese momento me di cuenta de que estábamos bajo custodia. No creo que los demás en el avión sintieran que se trataba de una detención. Los pasajeros del avión a reacción y ambos pilotos son trasladados a la base aérea más cercana. La emergencia a bordo del avión Legacy ha sembrado el caos en el centro de control de área de Brasilia. Pero no es el único problema al que se enfrentan los controladores. Todavía no ha aparecido el otro avión que esperaban ver en las pantallas. El vuelo 1907 de Gol debería aparecer en el radar de Brasilia. El vuelo desaparecido es un Boeing 737 con 154 personas a bordo. El avión lleva casi 2 horas de vuelo y debería estar cerca de Brasilia. Pero los controladores no pueden encontrar ningún rastro del avión. Manaus, no hay ningún Boeing. No veo ningún avión de Gol. Está en camino. Verifican su estado con los controladores de Manaus que establecieron el último contacto con el avión. Había mucha ansiedad y los controladores no sabían qué decir. No tenían ni idea de lo que estaba pasando. En lo profundo del Amazonas, quienes viajaban en el avión de Exceler también tratan de averiguar qué ocurrió. Solo sé que chocamos con algo. Tal vez con un cóndor. ¿Es una broma? Estábamos a 11.200 metros. Quizás fue un avión militar. Creo que no. El avión habría explotado. Y habría sido mucho peor. Mientras intentan reconstruir los extraños sucesos del día, el grupo recibe una noticia impactante. Un avión de Gol se ha estrellado y es el avión que había desaparecido. Un Boeing 737 se estrelló por la zona del Amazonas en la que estábamos. ¿Cómo dices? Fue algo impactante y todo cambió de inmediato. Joe y Jan estaban destrozados. Creo que nunca había visto a 2 hombres tan angustiados. No puede ser una coincidencia que el vuelo de Gol se estrellara en el mismo lugar donde el avión Legacy perdió una parte del ala.
Aproximadamente a 100 kilómetros de la base militar, se han encontrado los restos del vuelo 1907 de Gol. La mayor dificultad residía en el hecho de que el avión cayó en picada y línea recta. Cuando impactó contra el suelo, los árboles lo cubrieron, lo que dificultó el acceso al lugar del incidente. Los restos del avión se encuentran esparcidos por el suelo de la selva. La noticia afecta enormemente a los controladores de Brasilia. Se dieron cuenta de que había ocurrido lo peor que podía pasar. Algunos controladores lloraban y muchos tuvieron que salir de la sala. Las cosas estaban fuera de control. En el transcurso de los días siguientes, las tropas se despliegan sobre el lugar del accidente del avión de Gol. La densa selva ralentiza su progreso. Caminar aproximadamente 1 kilómetro en la densa selva tropical del Amazonas nos tomaba casi 1 hora. Da selva amazônica, nós levávamos ali pelo menos 1 hora. Se ha talado un sector de la selva para hacer un helipuerto improvisado. Cada vez es más evidente el hecho de que no hay sobrevivientes. 154 personas han fallecido. Hasta el momento es el peor accidente de la historia de la aviación brasileña. ¿Qué fue lo que ocurrió en los cielos del Amazonas? Los investigadores se enfrentan a un trabajo titánico. El coronel Rufino Ferreira está a cargo de la investigación del accidente del vuelo de Gol. Un investigador siempre tiene que mantener la mente abierta, no puede partir de una idea fija. Cuando llegamos al lugar del accidente, solo sabíamos con certeza que habíamos encontrado el avión desaparecido. Los restos del avión de Gol están esparcidos a lo largo de más de 2 kilómetros. Los investigadores deducen a partir de los restos esparcidos que el avión se hizo pedazos antes de estrellarse contra el suelo. Lo que pasó con la aeronave fue que se desintegró durante la caída, es decir, cayó al suelo en pedazos. Praticamente não houve dano após a queda, após o choque decorrente dos. El impacto contra el suelo no causó prácticamente ningún daño. Lo que sucedió en realidad fue que el avión ya se había desintegrado. El 2 de octubre, solo 3 días después del accidente, se encuentra el registrador de datos de vuelo del avión. También se recupera la mayor parte del registrador de voces de cabina, a excepción de una parte fundamental. En este trágico accidente, el impacto fue tan fuerte que el módulo se separó del registrador. Los registradores de voces modernos no usan cinta. Las conversaciones se graban digitalmente en un módulo de memoria. Pero esa parte del registrador de voces de cabina se ha desprendido. El resto del registrador de voces de cabina no sirve de mucho sin esta parte. Mientras la búsqueda del módulo continúa, Ferreira analiza la información del registrador de datos de vuelo del Boeing 737. El coronel descubre que el avión volaba a 11.200 metros. El avión seguía su rumbo y volaba de manera nivelada a su altitud asignada. De repente y sin previo aviso, el avión se inclinó y cayó al suelo en picada. Lo que ocurrió fue algo repentino y catastrófico. Según el registrador de datos de vuelo, el avión dio 11 vueltas antes de finalmente chocar contra el suelo. Manaos, no hay ningún Boeing. No veo ningún avión de Gol. Está en camino. Ya está en mi lugar. Hace más de media hora. La policía quiere saber qué información pueden aportar los controladores sobre los últimos minutos del vuelo 1907 de Gol. No hubo ninguna llamada de socorro. Nunca tuvimos contacto con el avión de Gol. Los controladores dicen que no hubo ningún aviso de que el avión tuviera problemas. Simplemente desapareció. El coronel Ferreira estudia los datos del tráfico aéreo del día del accidente. No hay ninguna señal del vuelo de Gol. Pero las lecturas del pequeño avión a reacción Legacy captan su atención. El avión parece volar de manera errática. El radar muestra que el avión vuela de arriba abajo de forma peligrosa en lugar de mantener una sola altitud.
Es posible que los pilotos del avión privado hayan estado probando el nuevo avión subiendo y bajando rápidamente. Puede que hayan colisionado con el avión de Gol como consecuencia de su vuelo imprudente. Cuando esa información se filtra a los periódicos del país, se convierte en noticia de primera plana. La población pensó que era injusto que un avión más pequeño pudiera realizar un aterrizaje de emergencia, mientras que el más grande, con 154 personas, cayera en el Amazonas y todos murieran. Ni Lepore ni Paladino han sido acusados oficialmente, pero están confinados en una habitación de hotel en Brasil mientras la investigación continúa. El coronel Ferreira interroga a ambos pilotos sobre lo que hicieron y lo que vieron. Seguíamos el rumbo noroeste hacia Manaus, a 11.200 metros. Intentamos comunicarnos con Brasilia. ¿Cambiaron de altitud? No. Si el avión hubiera volado de forma errática o dado vueltas de campana, habría tenido una buena historia para The New York Times. ¿Dijeron que volaban a 11.200 metros? Sí, así es. No cambiamos del nivel de vuelo 370. El coronel Ferreira confirma la versión del piloto cuando revisa la información del registrador de datos de vuelo del Legacy. Aunque el radar de vigilancia muestra que el Legacy volaba sin control, los datos del avión muestran que no cambió para nada de altitud. Pero hay algo impactante en la trayectoria del avión Legacy. El avión ejecutivo volaba hacia el norte, a Manaus, mientras que el vuelo de Gol hacia el sur, desde Manaus. El coronel Ferreira puede ver que ambos aviones volaban a la misma altitud, es decir, a 11.200 metros, y descubre algo realmente aterrador. Por alguna razón, los dos aviones seguían un rumbo en el que iban a colisionar. El tráfico aéreo suele dirigirse a lo largo de corredores específicos a través del cielo, que son básicamente autopistas aéreas. Pero se supone que los aviones que viajan en direcciones opuestas deben guardar una distancia mínima de 300 metros. El sistema de rutas aéreas entre Brasilia y Manaus es muy simple. Los aviones que vuelan hacia el norte mantienen niveles pares y los que vuelan hacia el sur mantienen niveles impares. Pero de alguna manera, el avión Legacy y el Boeing 737 de Gol volaban por la misma autopista aérea, pero en direcciones opuestas. Se dirigieron el uno hacia el otro durante varios minutos. Cada vez parece más probable que los dos aviones colisionaran. En el lugar del accidente, los trabajadores encuentran sustento para esta increíble teoría. Se ha recuperado el ala izquierda del vuelo de Gol. Los investigadores del accidente descubren que el ala del avión está cortada aproximadamente por la mitad. Ninguno de los otros restos está cortado de esta manera. Ferreira deduce por la naturaleza precisa del corte que no se trata de un daño ocasionado por el impacto contra el suelo. Es claro que el daño en el ala izquierda del avión fue provocado como consecuencia de una colisión con otro avión. El ala gravemente dañada habría causado que el Boeing 737 cayera en picada en espiral. Los pilotos no habrían tenido forma de controlarlo. Y el movimiento repentino en espiral habría destrozado el avión. Esa sería la razón por la que los restos están esparcidos en un área tan amplia. El coronel Ferreira encuentra la evidencia más concluyente de una colisión en el ala dañada del Legacy. En el avión Legacy se llegaron a encontrar restos muy pequeños de pintura que procedían del ala del avión de Gol. En conjunto, los aviones alcanzaban una velocidad combinada de 1.600 kilómetros por hora. A esa velocidad, el ala arrancada del pequeño avión atravesó fácilmente el Boeing 737.
El coronel Ferreira ahora entiende qué causó el accidente del avión de Gol, pero no sabe por qué. ¿Cómo fue posible que los dos aviones acabaran en el mismo espacio aéreo sin que nadie se diera cuenta? Los investigadores de Brasil se dan cuenta de que se enfrentan a un caso muy inusual. Una colisión en el aire es poco frecuente y no debería haber ocurrido con dos aviones nuevos. La situación se vuelve más complicada cuando los investigadores examinan un documento fundamental, el plan de vuelo del avión Legacy. Se usa un formulario estándar para presentar los planes de vuelo. El formulario debe indicar el número de vuelo y el nivel o altitud de vuelo solicitados. Según este documento, cuando el avión ejecutivo colisionó con el vuelo de Gol, no debería haber estado a 11.200 metros. El plan de vuelo del Legacy preveía que el avión volara a 11.200 metros solo hasta llegar a Brasilia y luego descendiera a 10.900 metros. Pero la colisión tuvo lugar a 850 kilómetros al noroeste de Brasilia, mucho más allá del punto en el que el Legacy debía descender. Entonces, ¿por qué el avión Legacy no siguió su plan de vuelo? El plan de vuelo indica que debían descender a 360 al llegar a Brasilia. ¿Por qué no fue así? No nos dijeron. Antes de despegar, nos autorizaron a volar a 370 hasta Manaus. Eso fue lo que hicimos. No sé de dónde saca esa información. Seguimos la regla. No nos dijeron que descendiéramos y así fue. El coronel Ferreira debe revisar la historia que cuenta la tripulación. Quiere saber exactamente qué les dijeron los controladores cuando despegaron de São José dos Campos. November 600 X-Ray Lima. Permiso del ATC para Manaus. Nivel de vuelo 370. La última instrucción que recibió el avión Legacy fue volar a 11.200 metros de altitud hasta llegar a Manaus. Los pilotos obedecieron esa instrucción, aunque difería de su plan de vuelo. El control de tráfico aéreo puede desviarse del plan de vuelo porque conoce mejor la situación real del tráfico. Cuando el avión de Gol despegó desde Manaus, también fue autorizado para volar a 11.200 metros. Los controladores de los extremos opuestos del país asignaron a ambos aviones la misma altitud. Cuando estuvimos seguros de que ambos aviones volaban a la misma altitud, supimos con certeza que habría mucho que investigar por parte del control de tráfico aéreo. El coronel Ferreira enfoca su atención en las conversaciones entre los controladores de Brasilia y el avión Legacy. El registrador de voces de cabina del Legacy ofrece a los investigadores una visión detallada de lo ocurrido en el avión privado. El avión Legacy recién estrenado dispone de un registrador de última generación que puede grabar 2 horas de conversación. El registrador de voces de cabina fue el componente clave de la investigación. A las 3:50 se indica a la tripulación que cambie las frecuencias de radio y se ponga en contacto con el controlador que supervisa su vuelo. Cambien a la frecuencia 125050. Decimal 1, 12505. Buen día. Buen día. En ese momento el avión Legacy se aproxima a Brasilia, pero la tripulación no recibe ninguna instrucción sobre su altitud. Brasilia, aquí November 600 X-Ray Lima, nivel 370. November 600 X-Ray Lima. El Legacy sobrevoló Brasilia a un nivel de vuelo 370. Según el plan de vuelo, debió haber descendido a 360, pero los controladores simplemente se olvidaron de dar la orden al Legacy de bajar a 360. Los pilotos habrían asumido que debían permanecer a 370, es decir, 11.200 metros. Ningún avión debe cambiar de altitud sin recibir instrucciones del control de tráfico aéreo. Para averiguar por qué los controladores no dieron esa instrucción crucial, el coronel Ferreira analiza de cerca la tecnología utilizada para controlar el tráfico en Brasil. ¿Podrías mostrarme la pantalla del avión Legacy? En la pantalla del radar podemos ver la altitud, la velocidad, así como la información del transpondedor de cada punto. Cada vuelo tiene asignado un código individual que ayuda a los controladores a seguir su trayectoria.
Debajo del código hay dos números independientes. El número de la izquierda es la altitud real del avión, y el de la derecha es la altitud a la que se supone que debe estar el avión según el plan de vuelo. En este punto, el número cambia a 360. Cuando el avión Legacy sobrevoló Brasilia, el número de la derecha que representa la altitud prevista cambió. El sistema computarizado lo actualizó de manera automática. Según el plan de vuelo, en este punto el avión debía descender al nivel 360, es decir, 10.900 metros. Me parece que solo el sistema de control de tráfico de Brasil usa este diseño. En otras partes del mundo, esta actualización debe hacerse manualmente. La computadora cambió un solo número, lo que provocó un error crítico. El controlador no tenía mucha experiencia con el sistema computarizado, así que confundió la nueva altitud prevista con la altitud real del avión. El sistema cambió de manera automática de la altitud autorizada a la altitud prevista. Este cambio hizo creer al controlador que el avión Legacy volaba al nivel de vuelo 360. Los investigadores policiales hablan con el controlador que estaba de turno cuando el número cambió en la pantalla. Poco después tomé un descanso y Lucibando me relevó. El controlador informa a la policía sobre un error crítico de su parte. Hay 5 aeronaves. El Legacy está a 360. Antes de irse le pasó sus vuelos a otro controlador aéreo y le dijo a qué nivel de vuelo se desplazaba el avión Legacy. Creía que estaba a 360 y eso fue lo que le dije. El controlador le dio la información de altitud del Legacy al nuevo controlador según el plan de vuelo, que era 360. Pero el avión a reacción volaba 300 metros más arriba, en la misma trayectoria que el vuelo de Gol. El coronel Ferreira estudia las transcripciones de las conversaciones a bordo del Legacy y descubre que la tripulación tuvo dificultades durante el vuelo. ¿Cuánto tiempo falta? Muy buena pregunta. La tripulación parece no conocer algunos de los sistemas avanzados del avión. Aún intento averiguar cómo funciona este sistema de gestión de vuelo. ¿Dónde está el que nos da el tiempo total? Creo que los pilotos estaban aprendiendo a usar los sistemas durante el vuelo. Los investigadores también descubren una falla en las comunicaciones. Brasilia, aquí November 600 X-Ray Lima, nivel de vuelo 370. November 600 X-Ray Lima. Sí, diga. Tras una breve conversación entre el avión Legacy y el centro de control de área de Brasilia, el coronel Ferreira observa algo muy inusual. Hacemos vigilancia por el radar. Por un periodo de casi una hora, los pilotos del Legacy no hablaron con nadie en tierra. Estuvieron 57 minutos sin contactar al control de tráfico aéreo, lo que creo que es mucho tiempo. Al cabo de 57 minutos, intentaron llamar 12 veces al control, pero no obtuvieron ninguna respuesta. Brasilia, November 600 X-Ray Lima. Paladino intentó comunicarse con el control terrestre, pero no pudo establecer contacto. Brasilia, November 600 X-Ray Lima. Luego intentó usar las frecuencias alternativas que aparecían en las cartas de navegación. Brasilia, November 600 X-Ray Lima. November 600 X-Ray Lima. Su único contacto fue un mensaje que no se entendía. ¿Me repites la frecuencia para November 600 X-Ray Lima? Los pilotos y los controladores deberían haberse preocupado más de mantener el contacto bidireccional en todo momento. Brasilia, November 600 X-Ray Lima. Si los pilotos y controladores hubieran hablado, podrían haber descubierto que el Legacy volaba al norte por un corredor reservado al tráfico en dirección sur. Mientras el público se entera de los errores en el centro de control, crece la presión para efectuar algunos cambios.
Queríamos saber qué había pasado en la sala de control, ya que los controladores deberían haber podido ver en sus pantallas de radar que ambos aviones volaban en rumbo de colisión. El control de tráfico aéreo de Brasil es uno de los últimos en el mundo que todavía es operado en gran parte por el ejército. Como está dirigido por la Fuerza Aérea Brasileña, no tuvimos acceso completo a la información a excepción de lo que se divulgó. ¿Cómo se culpa a los controladores aéreos? Muchos de ellos cuentan casos de exceso de trabajo y mala capacitación. Se quejaban de que no tenían una buena formación en inglés, que es el idioma internacional de la aviación. También tenían quejas sobre el equipo. De hecho, el controlador aéreo que informó incorrectamente la altitud del avión Legacy llevaba apenas un año en ese puesto. Todavía falta una pieza valiosa del rompecabezas metálico. Los investigadores aún no saben qué pasó durante los últimos minutos del vuelo de Gol. Los soldados han estado recorriendo la selva amazónica con detectores de metales en busca del módulo de memoria del avión que falta. Casi un mes después del accidente logran encontrar esta pieza. El coronel Ferreira espera oír alguna razón por la cual la tripulación del avión de Gol no pudo evitar colisionar con un avión que se aproximaba. Gol 1907, comuníquense con el Centro de Control de Brasilia en 125.2. Buen viaje. Muchas gracias, Brasilia 12.2, Gol 1907. No hay alarmas antes de la colisión. Tampoco hay ningún aviso de que volaban directamente hacia otro avión. Los pilotos dependen de los controladores para mantener a otros aviones fuera de su trayectoria. Dedican casi todo su tiempo a controlar los instrumentos y no el cielo que tienen por delante. Debido a la velocidad a la que vuelan, solo bastaría con apartar la vista unos segundos para no ver un avión que se aproxima. No hubo problemas de comunicación ni malentendidos entre los pilotos y el control de tráfico aéreo. Após a colisão, foram surpreendidos, não tiveram ideia. Los pilotos no tenían ni idea de lo que acababa de ocurrir con el avión y lucharon hasta el final para recuperar el control. Durante menos de un minuto los pilotos lucharon por controlar el avión. Sin embargo, no pudieron hacer nada. ¿Pero por qué no hubo advertencias? Ambos aviones estaban equipados con un dispositivo de seguridad diseñado para evitar este tipo de accidente. El coronel Ferreira necesita saber por qué falló ese sistema. Al principio de la investigación, unas extrañas imágenes del radar sugirieron que los pilotos del Legacy sobrevolaban el Amazonas sin control. Ahora esas sospechas han desaparecido. Pero el coronel Ferreira revisa los datos del radar para entender por qué ninguno de los aviones sabía que el otro se acercaba. Aquí, la altitud varía considerablemente. Para entender esta última pieza del rompecabezas, el coronel Ferreira vuelve a la pantalla del radar que los controladores aéreos vieron el día del accidente. La letra Z aparece entre la altitud prevista y la altitud real del avión, en lugar de que solo aparezcan estas dos últimas. La Z en la pantalla del controlador indica que el avión ha perdido su transpondedor. Los aviones comerciales modernos están equipados con transpondedores. Estos son como pequeñas emisoras de radio y emiten información sobre la altitud del avión y el número de vuelo. Las computadoras en tierra reciben esta información, que se muestra al instante en las pantallas de los controladores aéreos. Si el transpondedor falla en Brasilia, el llamado radar primario toma el relevo de manera automática. Desde tierra se envían señales que dan en el objetivo y luego regresan. Esas lecturas son extremadamente inexactas. El radar primario solo es una señal pasiva de todo lo que sobrevuela el espacio aéreo. La diferencia de la altitud real en el sistema de radar primario puede diferir varios cientos de metros. La imprecisión del radar que rastreaba el avión Legacy explica por qué su altitud parecía subir y bajar por momentos. Los investigadores descubren que el transpondedor no estuvo enviando señales durante más de 50 minutos antes del accidente.
Sin embargo, los controladores no avisaron a los pilotos. Eso puede deberse al hecho de que no hayan notado ese cambio sutil. La forma en la que se mostraba la información al controlador no le avisaba de manera visual del cambio. Además, no había luces intermitentes que le indicaran que el avión había perdido su transpondedor. El transpondedor desempeña un papel aún más crítico en el avión. Este no solo transmite información a los controladores en tierra, sino también a otros aviones. Todos los aviones comerciales están equipados con un sistema de alerta llamado TICAS o sistema anticolisión de a bordo. El TICAS brinda una posición relativa de otros aviones dentro del alcance de un avión. El TICAS capta las señales de los transpondedores de los demás aviones y emite una advertencia si están demasiado cerca. El sistema no funciona si el transpondedor de cualquiera de los aviones está apagado. ¿Qué demonios es eso? El coronel Ferreira descubre que el transpondedor del Legacy funcionaba al principio del vuelo y después de la colisión, pero estuvo en silencio durante más de 50 minutos cruciales. ¿Cómo es posible que un avión de última generación recién salido de fábrica haya tenido problemas con su transpondedor? Parada de funcionamiento de transmisión del transponder do Legacy es un factor que con La certeza falla del transpondedor contribuyó sin duda a este accidente aéreo. Teníamos que averiguar qué fue lo que provocó que fallara. Los investigadores examinan la unidad del transpondedor del avión Legacy y descubren que el sistema que lo controlaba tenía un historial bastante problemático. Este se había instalado en otro avión diferente, pero se retiró porque no funcionaba correctamente. El sistema se reparó y luego se colocó en el avión a reacción que se vendió a Exceler. Los investigadores han hecho pruebas con el sistema, pero a pesar de su sospechoso pasado, no encuentran problemas evidentes con el transpondedor del avión después del accidente. Este es el diseño estándar que usamos ahora en el avión Legacy. El coronel Ferreira observa algo potencialmente peligroso en el diseño de la cabina de vuelo del Legacy. Si un piloto utiliza el reposapiés integrado durante el vuelo, sus dedos de los pies pueden llegar a tocar los botones del transpondedor del avión. ¿Cómo se ve cuando está en modo de espera? Cuando el transpondedor entra en modo de espera, es muy difícil que un piloto se dé cuenta de eso. ¿No hay alarmas? Una pequeña luz amarilla de advertencia es la única indicación de que el transpondedor no está encendido. No fue fácil para los pilotos detectarlo porque no estaba conectado al sistema central de alarma y alerta. Sin embargo, los pilotos del avión Legacy no recuerdan haber usado el reposapiés del avión. Aún intento averiguar cómo funciona este sistema de gestión de vuelo. Tiempo. Los investigadores del accidente sospechan que uno de los pilotos pudo haber apagado el transpondedor sin querer. No momento, escenario. Lo más probable es que, por accidente, uno de los pilotos desconectara temporalmente el equipo cuando intentaba familiarizarse con la tecnología del avión. Sin embargo, el transpondedor se apagó. En un momento crítico, la tripulación no tenía ningún sistema de seguridad de última instancia que les advirtiera que volaban justo hacia un Boeing 737. Aunque el sistema TICAS del avión de Gol funcionaba, el avión que se aproximaba no emitió ninguna señal que pudiera recibir. Los aviones se acercaban a 1.600 kilómetros por hora, pero los pilotos nunca llegaron a avistarse. El sistema de control de tráfico aéreo de Brasil sufriría algunos cambios radicales como resultado de la colisión. Pero esos cambios no se producirían sin una lucha de por medio. La investigación sobre el accidente del vuelo 1907 de Gol ha revelado peligrosos problemas en el sistema de control de tráfico aéreo de Brasil. Brasilia, aquí November 600 X-Ray Lima, nivel 370. A dos aviones se les asignó que volaran a la misma altitud y en el mismo espacio aéreo.
Los controladores de Brasilia, con exceso de trabajo y poca experiencia, se olvidaron de dar instrucciones al avión Legacy para que descendiera a 10.900 metros. Hay 5 aeronaves. El Legacy está a 360. Luego los controladores confundieron la altitud prevista del Legacy con su altitud real. Y por si fuera poco, los pilotos del Legacy, poco familiarizados con el espacio aéreo brasileño, no pudieron establecer contacto con los controladores en tierra. De alguna manera, el transpondedor que transmitía la ubicación del avión en el cielo dejó de funcionar. Y eso fue algo que los controladores de Brasilia no notaron. Un sistema multimillonario de control de tráfico aéreo diseñado para distanciar los aviones no detectó que 2 aviones seguían un rumbo de colisión. Uma série de erros, de falhas humanas Se produjo de manera sucesiva una serie de errores humanos y todos los sistemas de defensa que existían para evitar que se produjeran estos errores fracasaron. Un mes después del accidente del avión de pasajeros de Gol, los controladores inician una campaña de huelga de celo. Quieren poner de manifiesto los problemas del sistema. Cuando se empezó a seguir el reglamento, se desencadenó la crisis del transporte aéreo en Brasil. En cierto punto, cerca del 40% de los vuelos sufrieron más de 1 hora de retraso. Después del accidente y de la ralentización del trabajo, se empiezan a hacer cambios. Ha habido muchos cambios en la aviación brasileña después del accidente, sobre todo en el control de tráfico aéreo. La Fuerza Aérea tuvo que admitir que tenían una escasez de controladores y también que existía una responsabilidad de mayor alcance. En Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación decide emitir 2 recomendaciones como resultado de la tragedia. Se advierte a los pilotos que vuelan aviones Legacy de la posibilidad de que si ponen los pies en la cabina, podrían apagar accidentalmente el transpondedor. También se indica a los fabricantes que una alarma debe sonar en caso de que el sistema TICAS se desactive. Se acusa a los controladores implicados en el accidente de diversos grados de homicidio involuntario. Pero esos cargos penales preocupan a quienes estuvieron estrechamente involucrados en la catástrofe. Una investigación como la nuestra, que se centró en la prevención, experimentó grandes contratiempos. Además, se produjo cierta presión para que se presentaran cargos. Al culpar a la gente, podríamos estar creando una cultura en la que las personas no quieran hablar con franqueza de sus fallas y errores. Cuando intentamos ocultar algo, las cosas se pasan por alto, pero al poco tiempo vuelven a salir a la luz. Ningún controlador sale de su casa por la mañana pensando que hará que un avión se estrelle, por lo que la penalización solo interfiere en las investigaciones que pueden evitar más accidentes. Después de más de 2 meses del accidente, la tripulación del avión Legacy puede por fin regresar a Estados Unidos. Joe y Jan apenas pudieron salir del país, ya que se intentó retenerlos con una acusación penal inicial por no garantizar la seguridad de los cielos de Brasil, algo bastante improvisado. Aunque damos gracias por el regreso a salvo de Joe, Jan y todos los que iban en el Legacy, nos entristece esta tragedia que se cobró muchas vidas inocentes. Más de 1 año después del accidente, el avión Legacy, que sobrevivió a una colisión en el aire, permanecía en el aeródromo del Amazonas. Su viaje inaugural se vio truncado por una trágica serie de errores tanto humanos como tecnológicos.